Vamos entonces a nuestra segunda parte. Ahora sí, ya vamos a entrar en materia. Todo lo anterior eran preámbulos, introducción, para que ustedes supieran más o menos lo que necesitan tener y cómo funciona el curso. Desde ahora es materia. Y lo primero que vamos a ver es este famoso principio de las 3A del aprendizaje. Es un principio que he hablado en tantos cursos, en tantos mensajes, en tantas partes que casi si usted no lo ha escuchado nunca, a lo mejor no es de la iglesia todavía. ¿Eh? No sé cómo es la cosa, pero es un principio extremadamente sencillo, pero súper importante. Se llaman las 3A porque es la primera letra con que empieza a aprender, a atesorar y aplicar. Este principio deben, hermanos y hermanas, usarlo en todo sistema de aprendizaje, no solamente con la Biblia. Úsenlo en el colegio, en la universidad, en el trabajo, donde sea. Porque las verdades en nuestro mundo occidental tienden a quedarse solamente en el cerebro, en la cabeza, en el conocimiento puro. Y eso no es lo que necesitamos. Necesitamos, en primer lugar, por supuesto, aprender. Porque no lo sabemos, hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, aprender es necesario. ¿Cuál será la disciplina que se usa para aprender? ¿No es cierto? En general, las diferentes disciplinas del estudio. Como leer, memorizar, hacer resúmenes, consultar, investigar, tantas cosas. Pero la disciplina se llama estudio. Y todo esto apunta a a un quehacer, a una actitud que llega a qué parte de nuestro ser. A la cabecita, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer aquí, ¿qué es eso? Muy bien, un cerebro, me quedó extraordinario. Bien. Pero cuando hablamos de atesorar, es otra la disciplina que necesitamos. ¿Qué disciplina se les ocurre que podríamos usar para atesorar algo que ya está en la cabeza? Memorizar, si ustedes quieren que quede más firme en la cabeza. Pero si queremos que llegue al corazón, fundamentalmente meditar y orar. Esas son las dos disciplinas que ayudan a que los conocimientos lleguen a transformarse en algo propio. Sin embargo, todavía podemos tener una disociación. Podemos ser personas que hemos aprendido algo con mucha claridad, lo podemos repetir como un muy buen loro, y lo hemos atesorado por medio de la meditación, entonces lo consideramos súper importante y lo transmitimos con convicción, pero a lo mejor no lo vivimos. ¿No es cierto? Entonces, hay una tercera disciplina necesaria para poder aplicar. Y esto, más que una disciplina, en este minuto quiero colocarlo como una decisión. Una decisión de poner en práctica. Yo les aseguro que ustedes saben muchas más cosas de las que practican. Su cerebro está lleno de teoría, pero no tanto viven de eso. En todo ámbito de cosas, ¿eh? Y en el cristianismo también. Ustedes han recibido aquí en la iglesia mucha más información de la que han logrado procesar para atesorar y de la que están practicando. Por lo tanto, este proceso de las 3A es realmente la forma de hacer que una enseñanza se vuelva vida.
No la pierdan de vista. Nosotros no vamos a trabajar más con este principio, solamente se los estoy dando como introducción, porque no es parte del curso en realidad. El curso va a trabajar métodos para estudiar la Biblia, pero esto es la base. Entonces es extremadamente importante que ustedes recuerden que cuando llegan a algo que dicen esto es la verdad, no permitan que se les escape. Tienen que aplicar el principio de las 3A para que llegue hasta el corazón y después se transforme en vida. ¿Me explico? Y para que esto se quede claro, porque solamente en esta clase lo voy a mencionar, hagamos un ejemplo. Digamos que vamos a hablar de una palabra, o mejor dicho, un concepto, que es el evangelio. ¿No es cierto? Y yo le digo, apliquemos las 3A a este concepto de evangelio. Y tienen que comenzar con la primera A. Entonces, ¿qué actividades ustedes harían para la primera A en relación con la palabra o el concepto evangelio? ¿Ideas? Leer un evangelio, ¿qué más? Ir a la raíz de la palabra, saber qué significa la palabra evangelio, de dónde viene, ¿no es cierto? ¿Por qué llegó hasta nosotros? ¿En qué idioma? Muy bien, ¿qué más? No, pues estamos en la primera A, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más? Estamos hablando de conocimiento, conocimiento. Buscar información acerca de esto, de cómo se llegó a este concepto, qué significa evangelio en otros países, qué significa acá, bueno, lo que ustedes quieran. Pero el punto es investigar, mucho trabajo de leer, de investigar, de ver en internet, leer diccionarios, etc. Eso es. ¿Qué actividades tendríamos que hacer para la segunda A? ¿No es cierto? La primera A hay que estudiar. Entonces uno dice, a ver, diccionario. ¿No es cierto? Claro. Investigación acerca del origen de la palabra y su significado, cosas por el estilo. Para la segunda A, ¿qué actividades harían falta? ¿Cómo se preguntan ustedes si están atesorando el conocimiento que tienen acerca del concepto llamado evangelio? ¿Mm? Orar, ¿pero qué orarías? De acuerdo, entonces, pero ojo, no quiero que ustedes piensen evangelio como estamos hablando del evangelio de Mateo, no, del concepto de la palabra misma, evangelio, ¿no es cierto? La palabra griega evangelion. Entonces, ¿qué significa eso? Muy bien, lo investigamos, ya sabemos todo. Pero ahora nos empezamos a hacer otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo me llega? ¿Cómo me llega esto a mí? ¿Lo he recibido el evangelio? ¿Es parte de mi vivencia? ¿Lo creo? ¿Me siento comprometido con él? ¿Me atrae o me provoca cierto rechazo? O sea, para atesorar, usted ya tiene que empezar a pensar en términos de emociones, de pensar como con la guata. ¿Conocen ese concepto? Cuando uno ya no discierne tanto, no es necesario ya la cabeza, porque ya la usé. Ahora tengo que ver cómo me relaciono con esto. ¿Qué tanto es mío y qué tanto no es mío? ¿A qué distancia estoy? Esa es la actividad que uno tiene que hacer en meditación y en oración cuando uno quiere atesorar algo. ¿Me siguen? Después de hacer el ejercicio intelectual, uno tiene que hacer un ejercicio más de piel, de corazón, de guata, así de tripas. ¿Cómo estoy yo con esto? ¿Cómo me llega?
Y sobre todo esto, siento rechazo, cierta cercanía. Estoy metido en esto, me comprometo con esto, o me da lo mismo. Y ser sincero con uno mismo también. Y para la tercera A, evidentemente uno tiene que hacerse preguntas como, ¿lo comparto? Me atrae tanto que entonces yo estoy dispuesto a decirle a otra persona, esto es sumamente bueno, y por lo tanto voy a dar tiempo de mi vida para decírselo a otra persona. ¿Estoy dispuesto a separar un día de mi vida para ir a compartir esto, aunque me dé vergüenza? ¿Soy capaz de predicar el Evangelio? Porque creo que de verdad es muy importante. Porque, insisto, uno puede disociar y quedarse en la primera A. Eso es el mundo occidental. Llegar a la segunda A requiere un proceso mucho más profundo. Pero hasta aquí llegan los filósofos también, ¿no es cierto? Usted puede hablar con un psicólogo o un filósofo y le van a decir, hay procesos para pasar de la primera A a la segunda. Pero cuando uno realmente apropia algo, lo empieza a vivir. Y esa es la tercera A. Eso es lo que marca que algo es completamente nuestro y estamos comprometidos. Por eso les digo que las iglesias, todas, los cristianos en general, vivimos entre la primera y la segunda A, en casi todas las cosas. Y no llegamos en muchos aspectos a la tercera A. Entonces les digo, todo lo que aprendamos en este curso van a ser verdades que vienen del Señor. Y ustedes pueden hacer que les entren por aquí y les salgan por acá, porque pueden jugar a aprender solo con la primera A y no dejar que llegue más abajo. Entonces yo quiero advertirles que no hagan tal tontera, que dejen y que permitan y que activamente ustedes hagan el proceso completo con todo lo que descubran. ¿Podemos tomarlo como un compromiso? Yo se los voy a ir recordando, pero recuerden también que no es parte del curso. El curso trata sobre disciplinas y métodos de estudio bíblico. Por lo tanto, como todas las cosas se aprenden cuando uno las practica, les voy a dar una pequeña tarea. Van a usar este método de las 3A, no es método, el principio de las 3A, para hacer lo mismo que hicimos con el Evangelio, pero más profundo, más para ustedes, con 4 conceptos. Con el concepto de obediencia, con el concepto de servicio, adoración, y para que sea más práctico todavía, diezmo. Íbamos tan bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué he aprendido yo acerca de la obediencia? ¿Qué es la obediencia según la Biblia? ¿Qué debo hacer si yo digo que soy obediente a Dios? ¿Soy una persona de carácter rebelde? Ahí me estoy pasando a la segunda A. ¿Cómo me relaciono con Dios en relación con la obediencia? Ya conozco lo que dice la Biblia sobre la obediencia, pero ¿cómo me relaciono yo con Dios personalmente en términos de obediencia? ¿Soy más bien de esos rebeldones? ¿No? ¿Me gusta que me consideren una oveja negra? ¿Soy un poco rebelde porque la vida me hizo así? ¿Ah? ¿Soy rebelde porque tuve un mal papá y entonces la figura paterna me causa rechazo? Puede ser, ¿verdad? O sea, hay razones psicológicas que pueden hacer que un concepto como la obediencia me sea difícil de atesorar. Y una vez que yo me he trabajado, porque para usar las 3A, hermanos, nunca piensen en otro. No piensen en que ella es la que tiene el problema, ¿no? Yo estoy bien. La iglesia está en problemas. Siempre decimos eso, ¿verdad? La iglesia es la que ora poco. Y bueno, yo no soy parte de la iglesia. Sí, pues. Entonces, la iglesia es la desobediente. No, pues si usted es parte de la iglesia.
¿Cómo andamos por casa? Esa es la pregunta. Entonces, hágalo siempre con yo. ¿Qué hay de mí con la obediencia, con el servicio, con la adoración, con el diezmo? Son conceptos para que practiquen este proceso de las 3A usando preguntas inteligentes para cada una de ellas. ¿Se entiende esta tareita? Háganla, disfrútenla, permitan que el Señor les hable con esto. ¿Bien? No me voy a meter mucho más porque lo que quiero es entrar al método inductivo. Y este sí es propiamente lo que vamos a aprender en este curso. Toda pregunta siempre es bienvenida, entonces si algo no queda claro, nadie se quede con esta sensación de que mejor no pregunto para no interrumpir. Dele nomás. Bien. El método inductivo, que es el que vamos a aprender, es otra cosa que el principio de las 3A. El principio de las 3A busca crecer en sabiduría apropiando verdad. Pero ¿cómo descubrir la verdad? ¿Qué es la verdad? Cuando Pilato estuvo frente a Jesús, en algún minuto le dijo, Jesús le habló acerca de la verdad y Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? Lo que estaba diciendo Pilato es un concepto griego que ha llegado hasta nosotros, y es que la verdad es relativa. Cada uno tiene su verdad. Toda opinión es igualmente válida, por lo tanto todos tenemos verdad. Y yo no tengo por qué juzgar a otro por su verdad y decir que mi verdad es mayor que la de otro. Eso es un concepto muy griego que ha llegado a nosotros. Pero déjeme decirle algo. Si Dios existe, ¿no cree usted que existen absolutos? Es de lógica, pues. Si Dios no existe, yo estoy de acuerdo. Todo, absolutamente todo es relativo. Pero si Dios existe, es una necesidad lógica el que existan absolutos. Porque el Dios que sí existe establece cosas y su opinión, la opinión de Dios, es la verdad. Nuestras opiniones son relativas, pero la de Dios no, pues. Jesús dijo, por ejemplo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. La Biblia dice en un montón de pasajes que lo que viene allí viene de Dios y es la verdad. No es una posibilidad, no es una opinión, no es una más dentro de muchas, es la verdad. Por lo tanto, para aplicar el principio de las 3A, necesitamos hacerlo sobre cosas que realmente valgan la pena, sobre la verdad. Pero ahora necesitamos un método para poder extraer de la Biblia la verdad. ¿Me entienden? Para eso es el método inductivo. Y el método inductivo tiene 3 pasos muy fáciles y muy importantes. El primero es la observación. El segundo es la interpretación. Y el tercero es la aplicación. Pero no quiero que se confundan porque la palabra aplicación se parece a la tercera A del otro principio, ¿no es cierto? Escúchenme lo siguiente. El principio de las 3A nos habla de aprender, nos habla de atesorar y nos habla de aplicar. El método inductivo solo se refiere a esta A. ¿De acuerdo? Porque lo que queremos es
extraer la verdad para poder conocerla y después nosotros en meditación y oración la apropiamos, la atesoramos y después la aplicamos a la vida. Pero el método inductivo usa primero la observación, después la interpretación y después la aplicación. ¿Qué significa? Agarrar un pasaje, observarlo y entender lo que el pasaje establece en primer lugar. Después interpretar lo que el pasaje quiso decir y finalmente entender, por eso estamos acá, lo que el pasaje pretende decirme que yo haga. Por eso todo esto se mantiene en el nivel del conocimiento. Y cuando ustedes hacen esto, tienen la verdad y el combustible para ustedes hacer el resto del proceso. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, no se me confundan, esta aplicación no es la misma que esta. Aquí ustedes determinan si están viviendo lo que dicen creer. Aquí ustedes simplemente descubren lo que Dios les está pidiendo que hagan. Todavía no han tomado la decisión de hacerlo. Solamente entendieron lo que Dios dice. ¿Me siguen aquí? Excelente. La observación responde a la siguiente pregunta. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué dice? Sí, plano. ¿Qué dice? Entender cada una de sus letras, cada una de las palabras, la oración. ¿Qué dice el pasaje? Nada más. La interpretación persigue qué quiso decir el pasaje a sus receptores originales. El pasaje fue escrito para gente que vivió hace mucho tiempo. Entonces, contiene la verdad de Dios, pero fue escrito para gente que nosotros ni conocimos. Entonces, para poder entender lo que el pasaje quiso decirle a esas personas hace mucho tiempo, nosotros necesitamos la interpretación. Y termina el proceso con la aplicación que responde a la pregunta: ¿qué me dice el pasaje? ¿Qué me dice a mí el pasaje? ¿Qué me pide Dios que haga a través de este pasaje? ¿Qué le dijo a los receptores originales que hicieran? Y por lo tanto, ¿qué me dice a mí a partir de ello? ¿Me explico? Entonces la aplicación todavía queda en el nivel intelectual. Pero ya sé lo que me está pidiendo. Y si ya sé todo esto, lo empiezo a atesorar y entonces lo hago vida con el principio de las 3A. ¿No los estoy complicando? Es simplemente tratar de hacer esquemático aquello que ustedes hacen todos los días, con distintas cosas. Pero aquí lo tienen así como en blanco y negro en punteo. Haga paso 1, paso 2 y paso 3. ¿Ya? Eso es. Porque no es más complejo que esto lo que vamos a ir haciendo. De hecho, esto teórico es lo más complicado del curso. Después ustedes van a ver que fluye solito. Bien. Para la observación, que es lo más importante que vamos a hacer en este curso, lo que primero vamos a aprender es a leer con atención.
Parece casi un insulto que yo les diga una cosa así, pero realmente tenemos que volver a aprender a leer. Leer con atención requiere usar una versión adecuada. En primer lugar, hay versiones muy antiguas y que son muy interesantes. Por ejemplo, ¿alguien ha leído alguna vez la Nácar Colunga? ¿No? La Nácar Colunga fue una versión católica muy famosa, una de las primeras versiones católicas, ahí por el año 50, 1950. Es excelente, pero tiene un lenguaje más antiguo que la Reina Valera. ¿Alguien ha leído alguna vez la Reina Valera 1909? Tiene hartas cosas raras, bastante que están fuera de nuestro contexto. ¿Alguien ha leído la Biblia del Oso, que es la primera Reina Valera? La Reina Valera de 1600 y tanto. Bueno, ahí tiene ese lenguaje como del Quijote, ¿no es cierto? Donde se decía facer en lugar de hacer y cosas así. Entonces, el progreso de las versiones es contextualizar el idioma, ¿ya? Y por eso es importante apoyarse de buenas versiones. Alguien me dijo, ¿y yo podría usar otra versión en lugar de la Reina Valera? Pero por supuesto, pero no para este curso, porque en este curso necesitamos para ponernos de acuerdo, eso es todo. Bien, entonces, ¿por qué escogí la Reina Valera? Exclusivamente porque es la que la mayor cantidad de personas tiene, nada más. Es una excelente versión, excelente, es una muy buena traducción, la Reina Valera. De hecho, existe la Reina Valera 1909, 1960, 1982, hay una 1970, 1995, 2000, 2002, hay un montón de Reina Valera. Hay una Reina Valera actualizada, o sea, constantemente la están revisando. Usemos la del 60 para tener algo en común. Yo estoy seguro que usted tiene alguna en la casa, desempólvela y la trae. Después compara con otras, con la nueva versión internacional, la Biblia en lenguaje sencillo, traducción viviente y tantas otras. Después, para poder leer con atención, porque en el fondo lo que queremos hacer es comprensión de lectura, les recomiendo leer lento, leer en voz alta, respeten la puntuación, practiquen eso, porque a mí a veces me da pena ver a gente que está leyendo en los cursos, le pido que lea, y no puede leer un párrafo sin saltarse palabras o dejar de respetar comas, puntos, o saltarse, qué sé yo, ¿me entiendes? Saltar a otra línea, bueno. Y no es que sean disléxicos, es simplemente la falta de práctica. Y para poder leer con atención vamos a usar dos métodos. El primero se llama tabla de observación. Y el siguiente método se llama subrayado. Y a estas dos cosas es lo que nos vamos a dedicar todo el resto del curso. Pero juntamente con eso, una segunda cosa que tenemos que hacer para hacer una buena observación es observar las relaciones literarias en el contexto. Eso que parece un poco más raro, palabras un poco más raras, viene como en la tercera clase de ahí en adelante. Así que ahora solamente les menciono lo que viene. Yo me he dado cuenta, mis queridos hermanos, que si uno hace una buena observación, prácticamente comprende entre el 80 y 90% de toda la escritura. Y eso es una cosa extraordinaria, porque no necesitamos tanta magia de interpretación ni nada. Casi con una muy buena observación, usted está listo para pasar a la aplicación. Así de importante es esto. Porque para la interpretación, nosotros vamos a necesitar consultar expertos.
Es decir, necesitamos gente que nos llene los vacíos que nosotros no tenemos. Estos expertos nos hablan de trasfondos históricos, usos y costumbres antiguas, y nos permiten, por lo tanto, entender lo que el pasaje quiso decir a sus receptores originales. Les doy un ejemplo. Hay una ley mosaica que dice: no corras las cuerdas de tu hermano. ¿Qué les dice esa palabra de Dios a ustedes? ¿Ah? No parece decir nada, ¿no es cierto? Pero entonces uno consulta a un experto y nos dicen, bueno, en aquel entonces, muy antiguo, las zonas geográficas, las tierras se separaban colocando piedras y entre esas piedras unas cuerdas. Entonces, cuando uno escogía un pedazo de tierra y lo hacía propio, colocaba sus piedras, a lo mejor le ponían un cierto color y colocaba una cuerda. Y esa era la separación de mi límite versus otro. Entonces, ¿cómo hacía alguien astuto para robarle a otra persona? Corría la cuerda. Tan simple como eso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ese pasaje bíblico en el fondo? No le robes a tu prójimo. Entonces, no era tan difícil, ¿no es cierto? Pero el lenguaje, el ambiente, la cultura nos complicó el entendimiento. Por lo tanto, en ese caso, sí necesitábamos de un experto para preguntarle qué habrá querido decir este texto en aquel entonces. Y ese experto nos da el trasfondo, nos da la cultura y nosotros lo traemos al presente. Por lo tanto, ese pasaje, ese mandamiento, lo que quiere hacer es poner en práctica el mandamiento que está en los 10 mandamientos, ¿no es cierto?, de no robarás. En términos prácticos, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿A ti no te gustaría que te robaran? No robes. No le quites a tu prójimo, no seas mañoso, no hagas las cosas mal. Respeta la propiedad, respeta el trabajo de tu hermano. Eso es lo que decía el texto, pero lo dijo de manera medio rara, como se decía hace 3.500 años. Eso es. Por eso, la interpretación requiere consultar expertos. Pero lo bueno es que ¿cuánto se puede aprender con una buena observación? Cerca del 80% y a veces hasta el 90%. Por eso me voy a dedicar en este curso a la observación. Para esto, compren comentarios. Por eso yo escribo comentarios, por ejemplo, para que ustedes puedan consultar y de esa manera conozcan los trasfondos y estas costumbres antiguas. De manera que, para la interpretación, y que no es más que un 10%, tal vez hasta un 20%, pero lo rico es que aquí tenemos como un 80%. Y eso es lo que me interesa que ustedes dominen. Para la aplicación, por lo general podemos pasar directo de la observación a la aplicación. Por lo general. Y lo que hay que descubrir en la aplicación es ¿qué debo hacer yo con lo que Dios está diciendo? De la siguiente manera. Permítame hacerle otro dibujo, ya que ustedes se dieron cuenta de mi talento natural en el dibujo. Entonces me quiero lucir con... No, sí, yo salí negadito. La única cosa que no podía hacer en el colegio es artes plásticas. No iba conmigo eso. Pero lo intento. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes tienen un pasaje, ustedes tienen receptores originales y ustedes están ahora, digamos nosotros. O si ustedes quieren, yo, para hacerlo más personal todavía. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es pasar de aquí a acá con el método inductivo. Lo que vamos a hacer es encontrar, por medio de la observación, que es a lo que más nos vamos a dedicar, una interpretación
básica más la aplicación de lo que el pasaje quiere decir a los receptores originales. ¿Me explico? A esto nos vamos a dedicar. No vamos a usar la interpretación por medio de comentarios y cosas difíciles, no. A esto, que nos permite saber más o menos cuánto del pasaje, 80%, más o menos. A veces el 100%. Y eso es lo que nos permite una interpretación básica, y con eso vamos a poder aplicar eso a los receptores originales. En otras palabras, ¿qué quiso decirles Dios a las personas que recibieron el pasaje originalmente? Una vez que tengamos eso claro, vamos a llevar eso a nosotros. Y eso se llama contextualizar. ¿Y cómo se hace esto de contextualizar? Se aplica los principios al presente. ¿Se fija? Tomando el mismo ejemplo que les di, no correrás las cuerdas de tu hermano. Primero averiguamos qué quiso decir el pasaje y decimos, ok, el pasaje lo que quiere decir es, ama a tu hermano de manera práctica, no le robes a tu hermano. Ese es el principio. ¿Qué debo hacer yo hoy? ¿Andar corriendo cuerdas? ¿Evitar correr cuerdas? No, por eso es para esta época. Hoy es aplicar el no robar al hermano, porque aplico el principio, no literalmente. Y esto es súper importante que ustedes lo entiendan, porque se aplica para todo. ¿Por qué los hombres hoy no tenemos que circuncidarnos? Exacto, porque es parte de un antiguo pacto. Entonces los pasajes, a pesar de ser Biblia, palabra de Dios y ley para nosotros, el principio es que la circuncisión era la marca del pacto de estos receptores originales, de los judíos. Entonces nosotros tomamos el principio. Yo debo tomar la marca de mi pacto. ¿Y cuál es mi pacto? El pacto nuevo. ¿Y cuál es la marca del pacto nuevo? La señal. El bautismo. ¿Se fijan? Entonces aplico el principio. No aplico literalmente. En el Antiguo Testamento hay 613 leyes en el Pentateuco. Y hay muchísimas otras indicaciones a través de todo el Antiguo Testamento. Si nosotros aplicáramos literalmente cada una de las cosas, nos encontraríamos como, por ejemplo, que la mujer menstruosa debe dejar el campamento. Así que tendríamos que hacer que nuestras mujeres, cuando están con la menstruación, durmieran en el patio. Eso es aplicar la Biblia literalmente. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que entender lo que el pasaje quiso decir a sus receptores originales y aplicar el principio. Eso se llama contextualizar. ¿Les queda más claro? A las mujeres les quedó mucho más claro. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio de la tabla de aplicación, porque de aquí en adelante vamos cada vez metiéndonos más en ejercitar. Bien. ¿Puedo borrar esto? Tabla de observación. Para elaborar una tabla de observación, vamos a tomar un pasaje y vamos a hacer una primera definición. La definición es que la unidad básica de análisis va a ser el versículo. No vamos a dividir los versículos en subpartes, sino que la unidad básica de análisis es el versículo. ¿Ya? Esa es nuestra definición.
y elaboramos una tabla. Aquí ponemos el pasaje. Aquí ponemos preguntas de observación que vamos a llamar preguntas obvias. Ya les explico por qué. Y acá vamos a poner preguntas de interpretación. ¿Bien? Así es nuestra tabla. Entonces, usemos ahora un ejemplo concreto y nos vamos a Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 20. Este pequeño pasaje de 3 versículos nos va a servir para hacer esta tabla. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces ya aprovechamos de practicar la lectura en voz alta, siguiendo la puntuación, poniendo los énfasis. Eso es lo que tienen que hacer en su casa siempre, como para partir, calentar motores con eso. Después empiezan a colocar, primer pasaje, capítulo 9, digamos Lucas 9, ¿verdad? Sí, 9, 18 al 20. Colocan en su tabla. 9, 20. 9, 18 es el primer versículo. ¿Ok? Y comenzamos a hacer preguntas obvias. ¿Qué es una pregunta obvia? Es aquella que el pasaje la da respondida. Es una pregunta donde el pasaje tiene la respuesta. Si ustedes me hacen una pregunta que el pasaje no puede responder, entonces no es una pregunta de observación. A lo mejor es una pregunta de interpretación. Si ustedes me dicen, ¿qué temperatura hacía ese día? ¿Me explico? No se puede saber del pasaje porque no lo dice. Pero ¿qué sí dice el pasaje? Háganme una pregunta. Yo le voy a hacer la primera y ustedes me hacen una siguiente. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Cuál es la respuesta? Orando. Muy bien. Pregunta. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Bueno, doy por sentado que ustedes saben que todo esto se trata de Jesús, aquí lo menciona, ¿verdad? Pero siempre tenemos que leer antes y leer después. Pero eso ya es otro tema que lo vamos a ver un poquito más adelante, el uso de las relaciones literarias de contexto. Ahora estamos simplemente tomando un pasaje para ejemplo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Y la respuesta la colocamos. Oraba aparte. Y eso lo subrayamos, porque es la respuesta. La respuesta tiene que ser idéntica a lo que dice la Biblia. Si ustedes ponen oraba nomás, ya le cambiaron algo. Él oraba aparte. Si ustedes me preguntan, ¿por qué Jesús oraba aparte? ¿Lo puedo saber de aquí? Entonces a lo mejor lo pongo acá. ¿Por qué Jesús oraba aparte? Entonces, es una pregunta de interpretación, porque a lo mejor me lleva a decir, ¿habrá tenido una costumbre Jesús de orar siempre aparte? ¿No le gustaba orar con los discípulos? ¿Tenía él su propia vida de oración independiente? ¿Era muy privado él? ¿Le gustaba apartarse para orar? El pasaje no lo dice, pero nos da un tema de investigación. Eso se llama interpretación. ¿Me explico? Esa es la diferencia de lo obvio versus lo no tan obvio. Otra pregunta obvia del pasaje. ¿Quién quiere hacerla?
¿Con quién estaba? Muy bien. ¿Con quién estaba? ¿Quiénes estaba? Jesús. ¿Con quiénes? Respuesta. Con los discípulos. Y eso lo subrayamos. ¿Habrá alguna otra pregunta obvia? Excelente. ¿Qué preguntó Jesús a los discípulos? ¿Cuál es la respuesta? Excelente. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es lo que está ahí entre los signos de interrogación, que es lo mismo que está, pero para ahorrar tiempo no lo voy a escribir. Y ustedes lo subrayan. ¿Queda claro? Entonces, eso tenemos que hacerlo para cada uno de los versículos. Hagámoslo ahora oralmente para no anotar tanto, porque aquí acabó el primer versículo. Entonces, cerramos la tabla y tendríamos que seguir ahora con 9, 19. ¿Soy claro? Háganme alguna pregunta obvia de 9, 19. ¿Qué le respondieron los discípulos? ¿Y cuál sería la respuesta? ¿No es cierto? Uno Juan el Bautista, otros Elías y otro alguno de los profetas antiguos que ha resucitado o ha resucitado. Entonces, ¿eso se podría dividir o es una sola pregunta y una sola respuesta? Muy bien, por lo tanto el versículo 19 tiene solamente una pregunta obvia. ¿Tendría alguna pregunta de interpretación el versículo 19? Por ejemplo. Ya, eso es interesante, Juan Pablo. Déjame usar tu propuesta. ¿Quiénes fueron los que respondieron? El pasaje no lo dice, por lo tanto nos vamos a dar cuenta que nosotros podemos hacer cualquier pregunta, pero hay preguntas que van a quedar sin contestar, porque simplemente son imposibles. Nadie va a saber si respondieron los 12 o 6 o solo uno. ¿Quién dijo esto? No lo sabemos. Tampoco sabemos, no hay una estadística de cuánta gente dijo que era Juan el Bautista, cuánta gente dijo que era Elías. Entonces eso jamás lo vamos a saber. Pero una pregunta de interpretación factible de saber es ¿por qué la gente llegó a pensar que Jesús podría ser Juan el Bautista? ¿Por qué alguna gente pensaba que Jesús podría ser Elías? Eso sí, les aseguro, leyendo un buen comentario, los expertos le van a poder decir por qué los judíos tenían esas tradiciones y pensaban que antes de venir el Mesías iba a venir Elías y esa sería la señal de los últimos tiempos, etc. Entonces, hay preguntas muy interesantes de interpretación que sí podemos hacer y eso nos van a servir para buscar en el lugar correcto. Si hacemos preguntas imposibles de contestar, aunque la busquemos en todos los diccionarios y todos los comentarios del mundo, nadie la va a poder saber. Entonces, con el tiempo y la práctica, uno empieza a hacer cada vez preguntas más finas, preguntas que realmente tienen mucho sentido. Para este curso, lo que me interesa es que ustedes hagan estas preguntas de manera ya como expertos. Porque si hacen bien esto y no se saltan ni una sola pregunta, significa que ustedes están observando bien. Y eso ya significa del orden del 80% de la comprensión. Entonces, para mí esto es un éxito. El problema de nuestras iglesias es que como la gente no observa bien, se lanza a interpretar sin consultar expertos e interpreta a su manera cualquier cosa. Déjeme ponerle un ejemplo más sencillo. Supongamos que ustedes reciben un periódico escrito en el siglo XIX
en Berlín y está en alemán. ¿Qué van a entender ustedes de eso? A menos que sepan alemán. Ya. Pero supongamos que ustedes tienen los recursos de ahora y meten el texto en Google. Y Google les traduce. Entonces, del alemán pasa al castellano. ¿Ahora lo pueden entender? Claro, pero no entienden todo. Porque no saben lo que estaba pasando en Berlín en esa semana o en ese día donde se escribió. No saben a qué se refiere la noticia. No saben cómo vivían los alemanes en el siglo XIX. No tienen idea de las costumbres, de la historia, de muchas cosas. Por lo tanto, la traducción y el entender lo que ese párrafo dice es la observación. Pero la interpretación requiere más. ¿Ve? De manera que el problema que tenemos hoy es que la gente toma la Biblia y es como que la metiera en Google Translator. Y les sale una medio traducción, entonces queda medio observada y después la interpretan a su pinta y la aplican según están de ánimo. Y eso, hermanos, no funciona. Por eso la gente dice, la interpretación la da cada cual. No es así. Si ustedes usan un método científico, ustedes van a observar todos lo mismo, interpretar todos lo mismo, y cada uno va a aplicar el texto de acuerdo a su fe y su obediencia. La aplicación cambia, pero no la observación y la interpretación, cuando se hace metódicamente. ¿Me siguen? Ya, a ver si me siguen. Ahora, ustedes van a hacer esto mismo en este pasaje de acá. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Y como estamos un poquito cortos de tiempo, solamente quiero los dos primeros versículos, el 24 y el 25. Elaboren una tablita de observación igual a esta, para Mateo 7, 24 al 27, pero solamente para los dos primeros versículos. Elaboren todas las preguntas obvias con sus respuestas que allí encuentren. ¿Listos? Adelante. Ya, paremos, ahí donde están. ¿Quién se dio cuenta que este pasaje era un poquito más difícil que el otro? ¿Por qué piensan que es más difícil? Otro género de lenguaje, otro género literario. Aquí Jesús está haciendo una comparación. Al hacer una comparación, Él usa una metáfora o una parábola. Y cuando ese género literario aparece, es un poquitito más difícil que la narración directa. El pasaje anterior de Lucas era una narración directa, porque Jesús hizo una pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Los discípulos le respondieron tal, 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 y ustedes qué piensan de mí, y le respondieron, tú eres el Cristo. ¿No es cierto? Entonces, como va directo. Por eso nos resulta más fácil entender. Aquí hay una comparación, y eso dificulta. Pero todos esos géneros están en la Biblia, y tenemos que aprender a enfrentarlos. Así que hagamos el primer versículo. ¿Alguien tiene una pregunta obvia de Mateo? Ahora estamos en Mateo 7, del 24 al 27. Y nos enfocamos en 7:24. ¿Alguna pregunta obvia de 7:24? ¿A quién le habla Jesús? ¿Y cuál sería la respuesta? Mira qué interesante, exactamente. ¿Ya? Interesante pregunta también. Momentito. De a uno. Lo primero que dice la Cali es ¿a quién le habla? Y dice Jesús, ¿no es cierto?
Si ustedes no quisieran ser muy estrictos, dirían, ¿a quién va dirigido el pasaje? Y con eso salvan eso. Pero les digo que no es un error, porque sabemos que Jesús dijo esto. ¿Y por qué lo sabemos? Porque nosotros vamos a leer antes. Y en este curso nunca vamos a sacar un pasaje de contexto para ver qué dice aisladamente. Siempre vamos a tener una lectura consecutiva. Por lo tanto, nadie va a llegar a Mateo 7:24 sin haber leído Mateo 7:23, 22 y todos los anteriores. ¿Me explico? Así que no se preocupen. Ya la Cali sabía, porque ella se sabe muy bien la Biblia, nos dijo, es Jesús. Y la respuesta obvia, que es re importante, es cualquiera. ¿Por qué es tan importante eso? Porque el pasaje le sirve a todos. Y eso nos incluye, ¿o no? Entonces es un pasaje muy interesante porque Jesús lanza esto al vuelo, a todo lo que estaban escuchando, y nosotros decimos, por lo tanto, esta enseñanza valía para todos los receptores originales, y puedo aplicarlo para mí, ¿vale también para mí? Y el principio nos dice, claro, si valía para todos en ese entonces, ¿por qué no va a valer para todos en el presente? Ese cualquiera me incluye, y por lo tanto es un muy buen inicio de pregunta obvia para decir, ojo, aplícate este pasaje. ¿Ya? Segunda pregunta obvia. Interesante pregunta, muy interesante. Juan Pablo está diciendo, sí, en este pasaje podríamos decir que realmente ese cualquiera incluye a cualquier persona en el mundo, o Jesús estaba hablando para los judíos solamente de su época. Entonces, eso es una pregunta de interpretación. ¿Quiénes están incluidos en ese cualquiera? Es una muy buena pregunta de interpretación, porque en efecto, los receptores originales eran personas de la época, eran judíos de la época, y entonces nosotros tenemos que llevar los pasajes bíblicos a nuestra época, a nuestra cultura, a nuestra, que no somos judíos, con cuidado y decir qué de estos pasajes realmente se aplica a todo el mundo y qué no. Así que la pregunta es súper válida, es pertinente, pero definitivamente es una pregunta de interpretación. Y cuando uno responde esta pregunta, y puede tomar un poco de tiempo responderla, se da cuenta que esta respuesta nos sirve para muchos otros pasajes. Entonces, a lo mejor podemos intentar responderla algún día, no es de mi interés hoy, pero lo importante que quiero definitivamente es que ustedes sí hagan las preguntas obvias. ¿Ya? A priori les puedo decir que la razón por la cual la Iglesia entendió que estos pasajes eran universales y valían para todo el mundo, es que llegaron a entender que Jesús le dijo a sus discípulos, vayan a todas las naciones y prediquen y hagan discípulos a todas las naciones. Aunque yo trabajé con ustedes, de ustedes como discípulos quiero sacar los primeros, porque las promesas fueron para Israel y por lo tanto tenía que comenzar con Israel, pero el objetivo de Dios nunca ha sido solo Israel. Desde el pacto abrahámico en adelante, el objetivo es universal. Entonces la primera iglesia, que no estaba compuesta por solo judíos, y menos aún las iglesias que se fueron formando, llegaron a entender que todo el Nuevo Testamento, incluyendo los evangelios, e incluyendo el Antiguo Testamento, que evidentemente fue escrito solo para Israel, los principios eran válidos universalmente. Entonces eso es un principio súper importante que pueden anotarlo desde ya. Realmente la Escritura es para toda persona en toda época. Pero los principios
no la literalidad, porque la literalidad es para cierta gente en cierta época. ¿Ya? Bien. Otra pregunta obvia, por favor. Muy bien. ¿Y la respuesta es? A un hombre prudente. Hasta ahí. No. Hasta ahí. ¿Ya? Esa es la pregunta obvia. Entonces, es un poquito larga, pero hay que hacer. ¿Con qué comparará Jesús a los que oyen y hacen su palabra, la palabra? Estas palabras. A los que oyen y hacen estas palabras. Y estas palabras, empiezan a preguntarse uno cuáles son estas palabras, pero eso ya se refiere a lo que dijo antes, entonces no nos metamos en eso ahora, ¿no es cierto? Pero la respuesta obvia es a un hombre prudente. Muy bien. Y entonces tomamos la siguiente pregunta obvia que surge al tiro. ¿Qué es para Jesús un hombre prudente? Un hombre prudente. ¿Respuesta? Muy bien. Que edifica su casa sobre la roca o roca, dice. La roca. Pero esa pregunta se puede responder desde la literalidad y desde la metáfora, porque desde la literalidad la pregunta es, ¿qué es para Jesús un hombre prudente? Cuando uno va leyendo, las ideas surgen secuencialmente, en primer lugar, no surgen en paralelo. Entonces uno tiene que seguir el hilo del lenguaje. Las cosas se cuelgan de lo anterior. En segundo lugar, aquí estamos frente a un pasaje que usa el género literario de comparación, de metáfora. Por lo tanto, no estamos buscando literalidad, estamos entendiendo que construir su casa sobre la roca es una metáfora de algo, pero estamos tratando de observar bien. Por lo tanto, lo primero que observamos es que el pasaje está dirigido a cualquiera. Esa es una primera observación súper importante. La segunda observación que hicimos es que Jesús considera la persona prudente la que oye y hace su palabra. Y después nos da una comparación de lo que considera una persona prudente. Porque este tercer concepto cuelga del primero anterior. Y el primero anterior es prudente, no el que oye y hace. ¿Entienden? Van colgando los conceptos. Entonces, tenemos tres observaciones, dicho ahora en nuestras palabras. Cualquiera que realmente oye y hace estas palabras de Jesús, Jesús lo considera prudente. Y para Jesús una persona prudente es como, y ahí está la comparación, una persona que construye sobre roca. ¿Me van cachando? Entonces, cuando nosotros logramos decir el pasaje ahora en nuestras palabras, con nuestro entendimiento, a partir de una observación detallada como esta, estamos interpretando. Esa es la interpretación básica, porque no hemos requerido del uso de los expertos. Esta interpretación básica ya es la comprensión, muchas veces, del 100% del pasaje, porque en efecto, para este pasaje ustedes no necesitan expertos, lo entendieron completo, porque tanto hace 2000 años como hoy, cualquier constructor sabe que construir sobre arena conduce al fracaso. ¿Se ve? Jorvik. Lo que pregunta Jorvik es si esa pregunta que él está haciendo está bien en comparación con esta. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta?
La respuesta es, una pregunta está bien elaborada cuando permite una respuesta que nos aporta en la comprensión del pasaje. Repite tu pregunta. ¿Qué hizo el hombre prudente? Y fíjense en esta otra pregunta, ¿qué es para Jesús un hombre prudente? ¿Cuál de las dos preguntas nos aporta más entendimiento del pasaje? Esta. Porque esta ya lleva una inteligencia detrás diciendo, no me interesa tanto un hombre prudente per se, sino me interesa lo que Jesús considera prudente. Entonces, la lectura bíblica tiene este arte de hacerle al texto preguntas que nos permiten sacar de ahí la comprensión del mismo. ¿Me explico? Y la comprensión surge en primer lugar de una buena observación. Las cosas difíciles las dejamos para los expertos y lo averiguamos después. Pero si yo logro hacer una buena observación y después decir el texto en mis propias palabras, pero habiéndolo comprendido bien, ya estoy interpretando y eso es lo que busco. ¿Me explico? Se nos pasó el tiempo. Así es que no sigo con esto por ahora, pero sí les quiero dar una tarea. Resumo, tienen que traer para la próxima clase sus materiales, o sea, sus lápices y su Evangelio de Marcos impreso. Primera tareita, pero eso es simplemente apretar un botón. Segunda tarea, trabajar el principio de las 3A para estos 4 conceptos. ¿Se entendió? Tercera tarea, que es lo que van a hacer ahora para el método. Esta tercera es la más importante de todas, ¿ya? Porque es lo que nos permite continuar con la próxima clase. Si se van a atrasar con algo, que yo sé que en este curso no va a pasar, pero si alguien llegara a atrasarse, atrásense con las tareas menos importantes, o sea, tráiganme los lápices la clase subsiguiente, porque en la clase subsiguiente es que vamos a empezar a subrayar, ¿ya? Pero no se me atrasen con esta de ahora. ¿Y qué es la de ahora? Cada día, desde hoy hasta el próximo miércoles, seleccionen un pasaje en el Evangelio de Mateo de unos 5 versículos y elaboran una tabla de preguntas obvias para cada uno de los versículos de ese pasaje. Voy a repetir, al tiro estoy contigo, Juan Pablo. Repito, por 7 días, o sea, ¿cuántos pasajes son? 7. Buscan 7 pasajes al azar si ustedes quieren, no me importa porque pueden hacerlo en cualquier parte. No se preocupen de contexto ni nada por ahora, solo tablas. Cada día una tabla sobre un pasaje. Cada pasaje que tenga unos 5 versículos. ¿Ya? Eso es todo. Entonces ustedes hacen esto por versículo y elaboran todas las preguntas obvias de cada pasaje. Por lo tanto, la próxima clase me traen 7 tablas acerca de 7 pasajes con todas las preguntas obvias. No las vamos a revisar todas, imagínense todas las que ustedes traigan. Pero lo que me interesa en la próxima clase es, primero que ustedes me digan, cada vez se me hizo más fácil. Esa va a ser la primera experiencia. La segunda experiencia que ustedes van a tener es decirme, me encantó, quiero hacerlo muchísimo más. No. Ustedes me van a decir, no solamente se me hizo más fácil, sino que los pasajes los fui comprendiendo más. De pronto aparecían cosas que con una lectura rápida no veía, pero al hacerlo cuidadosamente estoy viendo cosas. Eso es la experiencia que quiero. Si por supuesto alguien viene y me dice, fue súper difícil, de verdad lo intenté, pero no entendí nada, no me resulta,
la próxima clase lo repasamos. ¿Quedó clara la tarea? No. La cantidad de preguntas es hasta acabar con el versículo. O sea, hay versículos que le van a permitir una pregunta, hay versículos que 3, hay versículos que 10. Eso depende del versículo. El 80% que dije es en relación con la comprensión del pasaje. Con una buena observación van a tener mínimo el 80% de comprensión y a veces el 100%, como en este caso. En este caso fue el 100%. ¿Se fijan? No necesitábamos mucha interpretación externa para saber que esto es tan obvio que siendo dedicados, listo. ¿Se entiende? Bueno, con el ejercicio se van a volver expertos. Háganlo, entusiásmense. Cada vez es más práctica y menos teoría. Así es que anímense y vamos adelante juntos para discípulos que hacen discípulos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles.